Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Soy Juan Manuel Trujillo, violonchelista y profesor del Conservatorio de Música Simón Bolívar en Caracas. Gracias por acompañarme en un episodio más, un episodio que creo es muy especial. ¿Y por qué es especial este segundo episodio? Porque hoy hablaremos de la vida de un hombre que no solo dominó a la perfección el violonchelo, sino que también hablaremos de un maestro que impulsó a través de la interpretación y la innovación el protagonismo del violonchelo a nivel mundial. Supongo que ya amigos y colegas sabrán de qué va este segundo episodio o de quién hablaremos en este segundo episodio. Pues sí, estaremos conversando acerca de Mstislav Rostropovich, conocido cariñosamente como Slava, la voz humanista del violonchelo. Mstislav Rostropovich logró llevar el virtuosismo en el violonchelo a niveles nunca antes vistos. Además, con su carisma y su deseo de trascender, logró crear amistades con grandes compositores de su época. Esta acción logró ampliar el repertorio solista a medidas similares al del violín y al del piano, quienes por siglos fueron los protagonistas de la palestra musical. Además, no debemos olvidar que Rostropovich también fue capaz de desafiar a uno de los regímenes más poderosos de la historia, la Unión Soviética. Capítulo 1. El prodigio de Bakú y sus maestros. Slava nació en Bakú, capital de Azerbaiyán. Esta es la ciudad más grande de la región del Cáucaso, situada en la costa oeste del Mar Caspio. Nace el 27 de marzo de 1927 en el seno de una familia de músicos. Su madre Sofía le enseñó a tocar el piano a los 6 años y su padre Leopold comenzó su instrucción en el violonchelo cuando apenas tenía 10 años. Para que tengamos una mejor idea de los inicios de Slava en el violonchelo, creo que debemos fijarnos en la buena instrucción que tuvo de parte de su padre, Leopold Rostropovich, que tal vez no fue muy reconocido como violonchelista en su época, pero tuvo muy buena preparación. Leopold estudió en San Petersburgo con Wierzbichovich y después vio clase con el maestro Paul Casals. Leopold además fue profesor de varios conservatorios muy importantes de la Unión Soviética y al ver el talento de su hijo Slava decide ser su maestro y darle clases de cello desde los 10 hasta los 16 años. Después de esto, a los 16 años Slava ingresa al Conservatorio de Moscú, donde tiene la suerte de ver clases también de composición con dos titanes, Dmitri Shostakovich y Sergei Prokofiev, y las clases de orquestación con Vissarion Shevalin. Capítulo 2. El acto de valentía. En 1951, Rostropovich recibió el premio Stalin y después en el 63 el premio Lenin. Eran los máximos galardones de la Unión Soviética, pero hubo un punto de inflexión en la vida eslava que no fue musical, sino moral. Pues en los años 60 conoció al escritor disidente Alexander Solzhenitsyn. Se hizo muy amigo de él y cuando Solzhenitsyn cayó enfermo de cáncer y era perseguido por el gobierno de Brezhnev, Rostropovich hizo lo impensable, le dio refugio en su propia casa. A partir de ese momento la vida de Slava cambió radicalmente. Sus conciertos en la Unión Soviética fueron cancelados y sufrió un boicot total en prensa y en radio. En 1970 escribió una carta abierta a los periódicos defendiendo a Solzhenitsyn, sabiendo que esto marcaría su destino. A causa de esto, Slava y su esposa, la soprano Galina, pasaron por años dificilísimos y con poca presencia artística. Finalmente, en 1974, ante la imposibilidad de trabajar, Rostropovich y su esposa deciden abandonar la Unión Soviética. Capítulo 3. Exilio y el muro de Berlín. En 1978, 4 años después de haber dejado la Unión Soviética, le retiraron la nacionalidad definitivamente. Y el exilio llevó a Slava hasta los Estados Unidos, donde dirigió la Orquesta Sinfónica Nacional en Washington, D.C. durante 17 años. Sin embargo, su corazón seguía en su tierra.
Bajo su batuta, la orquesta mejoró significativamente. Su calidad artística y el reconocimiento internacional se fueron para arriba. También impulsó la interpretación de obras contemporáneas y encargó nuevas composiciones, logrando ampliar el repertorio. Además de destacar obras de autores rusos como Shostakovich también. Un momento icónico que vivió Eslava en este periodo de exilio ocurrió el 11 de noviembre de 1989, 2 días después de la apertura del muro de Berlín. Rostropovich tomó su violonchelo y se sentó frente a las ruinas, entre la gente que aún demolía el muro, para tocar las suites de Bach. Fue un acto de comunión con la libertad que le dio la vuelta al mundo. En 1990, bajo el mandato de Gorbachev, se le devolvió la nacionalidad soviética. Eslava pudo regresar, logrando dar en Rusia un concierto con la Sinfónica de Washington, marcando un hito político y musical tras la caída del régimen comunista. Siempre fiel a su espíritu activo, se opuso personalmente al intento de golpe de Estado en 1991, apoyando a Boris Yeltsin en la Plaza Roja. Capítulo 4. Un legado sin precedentes. Más allá del aspecto político que fue tan relevante, el legado musical de Rostropovich es inabarcable. Estrenó más de 100 piezas nuevas, ampliando el repertorio del violonchelo más que cualquier otro músico en la historia. También colaboró con compositores como Britten, Bernstein, Messiaen, Khachaturian, Lutoslawski y muchos más. Recibió innumerables honores, desde el premio Stalin y el premio Lenin en su juventud hasta el premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1997. En el año 1995 recibió el premio Polar Music Prize, un premio concedido por la Real Academia de Suecia de Música. En 2002 recibió la condecoración Konex, otorgada por la Fundación Konex de Argentina. En 2004 le fue concedido el premio de la Fundación Wolf de las Artes de Jerusalén. Y Rostropovich fue maestro de grandes solistas y profesores de nuestra época, como Jacqueline Dupré, Philip Müller, Maria Klieger, Sara Nelsova, Natalia Gutman, Misha Maisky, entre otros. Su técnica era legendaria, pero para él la música era siempre una cuestión de conciencia. En sus últimos años, aunque veía con optimismo el futuro de Rusia, lamentaba que a veces el mal gusto y el mercado ignoraran la música seria. Conclusión. Mstislav Rostropovich falleció el 27 de abril de 2007, a los 80 años. Se fue dejando un legado artístico inmensurable y además nos dejó una gran lección, y es que el arte sirve como una herramienta de libertad. Considerado como el máximo violonchelista de su generación, Rostropovich fue mucho más que un músico, fue un defensor de los derechos humanos y fue un puente entre la música y la historia. Tocando su cello desde las ruinas del muro de Berlín hasta los escenarios más prestigiosos del mundo, su vida es un testimonio de integridad y genialidad. Datos y recomendaciones. Como dato principal quiero contarles sobre el violonchelo que usó Rostropovich. Fue un cello construido en 1711 por el famoso luthier Antonio Stradivarius, supuestamente a petición del médico personal del rey Luis XIV. Cuando este doctor, llamado Chiconeau, murió en 1752, el violonchelo fue enviado a París para ser vendido por un comerciante privado. El violonchelista Jean-Louis Duport presentó una oferta con ayuda de algunos amigos que eran príncipes, pero la oferta no fue aceptada y la compra fracasó. Entonces el violonchelo terminó siendo comprado por un comerciante privado llamado Georges Cousineau. Más tarde, el señor Cousineau se contactó con Duport para ver si seguía interesado en el violonchelo y lo terminó comprando por un precio relativamente bajo. Un dato curioso sobre este violonchelo es que en 1812 Duport permitió que Napoleón Bonaparte tocara el violonchelo después de dar un concierto en el Palacio de las Tuileries. Se dice que una bolladura que aún se ve en el instrumento fue causada por maltrato del emperador. Al pasar sobre el violonchelo, con sus botas golpeó el violonchelo. Al morir Duport, el violonchelo pasó a manos de su hijo y él se lo vendió al violonchelista francés Auguste Franchomme.
por 25.000 francos, que en 1843 era un precio sumamente altísimo. Antes de que Rostropovich lo adquiriera en el 74, su propietario era el violonchelista Gerald Warburg. Él falleció en el 71 y, según se dice, pidió al comerciante de violines Etienne Batelot que el violonchelo solo se le vendería a Rostropovich, a nadie más. Y este no fue el único violonchelo que usó Rostropovich. En su carrera llegó a utilizar varios violonchelos, entre ellos un Goffriller y un Storioni. Sin embargo, se dice que el Duport era su favorito. Después de la muerte de Rostropovich, la prensa informó inicialmente de que la Nippon Music Foundation había comprado el violonchelo por $20 millones estadounidenses. Pero los herederos de Rostropovich comentaron más tarde que ellos seguían siendo los propietarios del famoso violonchelo. Bueno, eso según un representante legal de la familia. Desde el 2008 se desconoce su paradero exacto y hay muy poca información nueva respecto al Duport. Como recomendaciones y concerniente al tema de hoy, quisiera recomendarles que visualicen el video o escuchen la grabación de la concertante de Prokofiev interpretada por Rostropovich y dirigida por Kirill Kondrashin, junto a la Filarmónica de Moscú. Esta obra fue dedicada a Rostropovich por el mismo maestro Prokofiev, y dicho sea de paso, esta concertante inspiró a Shostakovich a escribir su primer concierto para violonchelo, también dedicado a su amigo Slava, quien lo estudió y lo memorizó en 4 días para tocarlo junto a la Orquesta San Petersburgo bajo la dirección del maestro Mariinsky. De ese Shostakovich no sé honestamente si existe grabación, pero hay una versión que se grabó en 1961 junto a la London Symphony bajo la batuta de Charles Groff, que se la recomiendo también, es buenísima. Bueno, como todo grabado por el maestro Rostropovich, así que cualquier recomendación donde esté involucrado él, seguramente va a ser muy buena obra. Dicho todo esto, espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor denle me gusta, suscríbanse a mi canal. Trataré de hacer más videos como este donde hablemos de violonchelo, su historia, sus intérpretes y más. Pueden seguirme en las redes, juanm.trujillo y juancasas_85, ambas cuentas en Instagram. Una es mi cuenta personal y la otra es la cuenta que uso como profesor y realista. También, si tienen alguna recomendación sobre temas que quieran que investigue y desarrollen, pueden dejarlo en los comentarios, sería de gran ayuda. Entonces espero que estén bien, que sigamos haciendo música, nos vemos en un próximo video. Chao.